el santo que muchas veces se quiere plantear frente a hechos tan importantes como la pedofilia y la pederastía dentro de la Iglesia Católica, a la cual encubrió de manera completa. En los últimos 18 años en que gobierna el macrismo, pasamos de tener entre 30.000 y 50.000 habitantes en las villas miserias, en los barrios más humildes de la ciudad, a tener más de 400.000. El primer problema de inseguridad que tenemos en la ciudad es su policía, que está absolutamente corrompida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cable a Tierra. Mi nombre es Erika Cabrera y como en cada edición estoy con mi compañero Alejandro Segade. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Eri, ¿cómo estás? Bien. En el día de hoy volvemos a esta edición que tenemos de Cable a Tierra en formato de elecciones porteñas. Así es, ya en las últimas semanas tuvimos el paso de los 3 candidatos que presenta el peronismo, que va dividido, y hoy estamos con la candidata del Frente de Izquierda. Exacto, con Vanina Biasi, que además es diputada nacional. ¿Cómo estás, Vanina? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero que nos arranques contando un poco cuál es la idea de ciudad que tiene la izquierda al día de hoy. Mira, es importante, trabajar para otra ciudad, para otro modelo de ciudad. Por eso es importante la pregunta en esos términos. Hay una ciudad que, por lo menos en los últimos 18 años, fue formándose y desplegándose en función de los intereses empresariales de algunos sectores fundamentalmente que tienen mucho poder en la ciudad. Obviamente, en primer lugar, de aquellos que llevaron adelante una profunda especulación inmobiliaria con el distrito, y finalmente eso tiene un impacto que es la expulsión de la clase trabajadora de la ciudad de Buenos Aires. Ya no puede alquilar, mucho menos comprar, obviamente, y entonces esto es un fenómeno que hay que atender. Es la ciudad que, dándole todo lo que quieren aquellos que realmente tienen poder económico dentro de la ciudad, ha afectado la vida cotidiana de los vecinos. Esto se ve en la realidad que se vive en Flores Norte, por ejemplo, en este momento, una ciudad o una parte de la ciudad que, sin estar permitido por el código urbanístico, fue entregado a que los industriales del sector de la vestimenta y textil de la ciudad directamente lo conviertan en un gran depósito de telas, con todo lo que eso implica para los vecinos de Flores. Y así podríamos seguir. Hoy me preguntaban en un medio por la ocupación del espacio público, y digo, sí, me preocupa mucho esa ocupación del espacio público que llevan adelante los privados para beneficiarse, particularmente mientras afectan la vida de las mayorías de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad que los fines de semana no puede transitar por Figueroa Alcorta porque cada fin de semana se le entrega a alguna empresa diferente para que haga algún tipo de evento auspiciado, y así podríamos seguir. Entonces, definitivamente hay que recuperar la ciudad para los trabajadores. 3 millones de habitantes desde hace más de 40 años. Una situación muy seria. En los últimos 18 años en que gobierna el macrismo, pasamos de tener entre 30.000 y 50.000 habitantes en las villas miserias, en los barrios más humildes de la ciudad, a tener más de 400.000. Una política de parte de quienes gobiernan la ciudad, pero también de parte de aquellos que se quieren repartir los negocios de la ciudad, absolutamente estigmatizante para con aquellos que son los más empobrecidos en esta ciudad, como si fueran los responsables de algo que tenga que ver con el derrotero que siguió la ciudad durante estos años. Es una operación política infame. O sea, hablemos de la gente pobre que vive en las calles, no hablemos de que Elstein se quedó con la mitad de la ciudad de Buenos Aires e incrementó, por ejemplo, el valor de la tierra en la ciudad de Buenos Aires a partir de hacer negocios propios y no a partir de que la ciudad sea para sus mayorías, para sus vecinos y para sus trabajadores. Así que la izquierda viene a reforzar un camino de lucha en defensa de aquellos sectores que han quedado desplazados en la ciudad. El aumento salarial, el problema de la vivienda, el problema de recuperar los presupuestos para educación y salud en la ciudad, el problema de la contaminación, son temas centrales de la ciudad que no está presente. Hay 17 listas, pero no tantas opciones políticas en la ciudad, y creo que la izquierda puede representar este aspecto central. Quiero volver un poco ahí a un par de cosas que decías. Esta idea de que el barrio de Flores está tomado por todo el sector textil. Bueno, parte de ese sector textil también es el que da trabajo al barrio de Flores. Entonces, ¿cuál es la propuesta?
¿qué hacemos con ese sector textil en el barrio de Flores? Ojo, yo no digo que por todo el sector textil. El sector textil tiene trabajadores y empleadores. La responsabilidad sobre el copamiento de Flores Norte es de los dueños de las empresas, no de los trabajadores. El problema es que este sector textil no va a dar más trabajo. Estamos hablando de fuerzas políticas que han defendido la apertura de las importaciones. Sí. La industria, una de las industrias más afectadas por esta apertura es justamente la del zapato y la vestimenta. Está concentrada en un 40% en la ciudad de Buenos Aires esa industria y lo que va a ocurrir es que estos empleadores que hacen mover camiones de alto porte por Flores Norte cuando no está permitido por el Código Urbanístico de la ciudad van a reciclarse hacia la importación. Hoy traen telas importadas, mañana van a traer la vestimenta importada directamente. Contratan a un sector absolutamente precarizado, se pueden desprender de él en 2 minutos y medio y sin ningún problema, simplemente le dicen de un día para el otro que no vaya más a su taller, clandestino mayoritariamente, y no va a ir, y lo que tenemos por resultado es la pérdida de fuentes de trabajo, el copamiento de una ciudad por parte de sectores empresariales que se benefician ellos particularmente de eso, más desocupación y no resuelto el problema de vecinos de una zona que vivían hasta ahora o hasta hace unos años atrás en un barrio residencial, tenían una valorización de sus viviendas, etcétera, y hoy todo eso se ha trastocado porque resulta ser que hay algunos empresarios que son buenos amigos de los que gobiernan. Entonces el problema justamente se va a resolver con una política de la ocupación por ejemplo, en la industria de la vestimenta, con una orientación opuesta a la del macrismo y la del mileísmo, no a la apertura de las importaciones, sí a la defensa de la industria nacional, y esa industria nacional controlada por el Estado como debió haber sido y nunca fue, producto de lo cual hemos tenido niños muertos adentro de talleres clandestinos, etcétera. Este es un problema del que solo se habla desde el punto de vista patronal, porque Alejandro Kim es un abogado de las patronales de los talleres textiles. Justamente te iba a decir esto, hace un par de días estuvo Alejandro Kim acá y lo que proponía básicamente es devolverle el trabajo a la ciudad. Y también hay una realidad de la ciudad, hoy es servicios el trabajo. Bueno, saliendo un poco del sector servicios y pensando un poco más en las clases más bajas, no hay trabajo para esas clases más bajas. O el trabajo es totalmente precarizado del otro lado. Bueno, ¿cómo generamos trabajo? Bueno, acá he hecho una propuesta muy concreta. Alejandro Kim está con los defensores de reciclarse en la importación, ojo, ¿eh? A veces cuando estamos en campaña electoral, uno puede decir a veces frases bien, digamos, planteadas o popularmente mejor escuchadas, pero en realidad la realidad es que Alejandro Kim es el abogado de los talleristas, de los que hoy se están reciclando para esta importación, los que si tienen máquinas, porque muchos de ellos explotan las máquinas que tienen los propios trabajadores en un proceso de autoexplotación en la ciudad de Buenos Aires, si tienen máquinas las están deteniendo en este momento, están guardándose las telas que tienen acumuladas dentro de los depósitos ilegales que están en Flores Norte y no están dando trabajo. Entonces, acá hay un tema que es muy importante entender. Quienes defienden la orientación de Macri y Milei, que viene siendo llevada adelante de forma común durante este año y pico, entonces están defendiendo perder 11.000 pymes en la ciudad de Buenos Aires. 11.000, no una ni dos, están defendiendo perder el trabajo. Aumentó la desocupación en la ciudad de Buenos Aires un 50%. En el caso de las mujeres, el aumento es muchísimo mayor de las mujeres jóvenes. Y están defendiendo, en definitiva, un rubro que si da trabajo, lo da absolutamente en negro, en condiciones casi esclavizadas. Y bueno, sobre eso el Estado argentino y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo único que ha hecho es o mirar para otro lado o beneficiar ese trabajo. El otro día me mostraban imágenes de dueños de empresas que cuando los clausuran, porque los vecinos llaman a la agencia de control gubernamental, y como no tienen autorización para estar ahí, les ponen la faja de clausura, a los 2 minutos tienen videos grabados de la gente, los empresarios sacando la faja de clausura, y después el gobierno no hace absolutamente más nada. La creación de trabajo genuino en la ciudad de Buenos Aires viene de la mano de defender esta industria que tiene que funcionar como corresponde y no de la mano de la política que hoy se está aplicando, que va a ser expulsiva para sus trabajadores. Así puedo seguir, por ejemplo, una política ofensiva de parte de un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la registración laboral de las
las trabajadoras de casas particulares, cambiaría esa fisonomía. Sin embargo, nunca la tuvieron y estamos hablando de un rubro que en este momento gana 2.868 pesos la hora de trabajo y es un rubro con mucho peso, sobre todo en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. A la zona norte, edificios, espacios verdes, transporte, todo lo que quieras y por supuesto que tengan el gusto de no registrar laboralmente a sus trabajadoras. Y en la zona sur, incremento de la muerte de niños, las cifras son prácticamente de una distancia que pareciera que estamos hablando de dos distritos diferentes. Ahí la izquierda viene a ordenar esto que, voy a decirlo en estos términos, la anarquía empresarial en la ciudad de Buenos Aires desordenó. Justamente hablabas de la desocupación en varios momentos y un problema que deriva de la desocupación es el trabajo en la vía pública, los famosos manteros, la gente, bueno, ni hablar de la gente que directamente queda en situación de calle. Desde el gobierno de la ciudad y también desde otras listas hay una promesa muy fuerte de desalojar eso, de combatirlo. De hecho, Jorge Macri desalojó toda la zona de Flores. Frente a una propuesta bastante clara por ese lado, ¿cuál es la propuesta de la izquierda respecto de estas personas? Sí, primero quiero contarles, yo estuve reunida con los vecinos de Flores que son muy activos hace una semana atrás y ellos me decían, nuestros problemas, más allá de que obviamente las horas que están abiertos los comercios de la zona Avellaneda, ya había habido un traslado, ya no estaban en la zona de la avenida Avellaneda, estaban en calles laterales, quienes realizaban la venta ambulante. Se armó una feria en Flores. Y realmente ellos lo que contaban es que, diciendo, más allá de que ese desorden obviamente no beneficia a ningún vecino que pueda vivir por ahí, ellos nuevamente, su problema no eran los manteros, sino que su problema es justamente los dueños de la industria, que son los que han copado y han hecho todo lo que estoy contando. Yo les quiero recordar que se incendiaron varios talleres en la zona de Flores, con muertos en algunos casos, en otros no. Las telas son súper inflamables, no se apagan fácilmente, es un problema muy grave. Me contaban sobre la calle Gaona, hay una escuela, al lado 2 depósitos de tela, al lado de una escuela, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces, creo realmente que acá hay un desvío de la discusión. Ustedes se imaginan que si se incrementaron las personas que viven en la calle es porque las políticas que se llevaron adelante en los últimos tiempos hicieron que la gente fuera a vivir a la calle. Totalmente. La idea de Marra de querer instalar, que es un deporte de gente que consume y que tiene problemas de adicciones y que anda en las calles, etcétera, es la idea de un degenerado que no quiere hacer política para la población de la ciudad de Buenos Aires, sino que quiere usar el aparato del Estado. Hoy él es una colectora de Jorge Macri para sacarle votos por derecha a Dorni. Yo creo que es de parte de alguien que quiere usar el Estado como palanca de sus negocios. Entonces lo que hay está detrás acá. Yo me acuerdo en el 2023, lo tuve que denunciar a él, porque él como candidato a jefe de gobierno tenía acciones en IRSA y era legislador y votaba cosas a favor de IRSA dentro de la legislatura. Pero mira vos. Entonces, lo que tenemos que evitar es tener esa composición en la legislatura para ayudar a que realmente se oriente un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a no ser una máquina de empobrecimiento de la población. ¿Cómo aquel que fue responsable de que nuestras villas miserias tengan de 50.000 personas a 400.000 va a venir a traerte una solución para la gente que él empobreció y que ahora está viviendo en la calle? Es todo un discurso tan armado y tan de probeta, vamos a decir así, ¿viste? Armado en el laboratorio de la política de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se pueden decir cualquier estupidez en función de desviar la atención del vecino de la ciudad al respecto de quienes tienen las responsabilidades de vivir así. No se vive en la calle porque se quiere, se vive en la calle por necesidad. La descomposición social que hay en la calle es responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la policía más grande de toda América Latina y es una policía que solo sirve para matar a pibes según portación de cara, como ocurrió con Lucas González. Acaban de ir a prisión perpetua 3 policías de la Ciudad de Buenos Aires, o que solo sirve para hacer acuerdos con narcos que terminan llevando a nuestros pibes a la peor situación de vulnerabilidad que hay en la ciudad. Me quiero meter 2 segundos en la temática de personas en situación de calle y después volvemos a la seguridad, pero creo que lo de Marra en algún punto resonó, gracias a que antes había resonado lo que había dicho Larreta respecto a esto del olor a pis en la calle, que no era tan sencillo como hay olor a pis en la calle. Hay mayor cantidad de gente viviendo en la calle, por ende, no tienen un baño donde poder ir. Entonces, eso replica en que haya olor a pis en las calles de la ciudad, que de pronto no tenés nadie que trate
todo lo que ocurre en la calle. No sé, no hay una política en base a eso. No hay una política de mejorar la vida de esas personas. No es que son personas de la provincia de Buenos Aires. Y si lo son, está bien. No tiene nada que ver que crucen la General Paz. Obvio, somos una zona aparte. ¿Por qué se acuerdan de un trabajador cuando pasa para acá y se ha quedado sin trabajo y sin casa y sin vivienda? Y los 3 millones de trabajadores que ingresan todos los días a la ciudad de Buenos Aires a dejar sus riquezas a esta ciudad. ¿Por qué esa estigmatización de el que viene del conurbano, como si venir del conurbano fuera algo negativo, cuando la ciudad de Buenos Aires vive de ese trabajo de forma principal? O sea, el doble de la población de la ciudad de Buenos Aires ingresa a la ciudad a trabajar diariamente. Sí, bueno, eso después Ahora, ocurre con el tema escuelas, con el tema salud, que son peleas muy grandes de hace muchos años respecto a la ciudad y la provincia. Pero más sí, allá de eso, peleas, ¿no? Que no terminan siendo entre los gobernantes, sino finalmente entre excusas las personas para de a aplicar pie, sí. políticas restrictivas a las propias personas que no son responsables de esas políticas, el ¿no? gobierno de la ciudad estigmatiza a los que, por ejemplo, Totalmente, vienen de vive solamente de eso. El gobierno de la ciudad, ustedes recuerden que querían hacer que no llevaran las mujeres pobres a sus hijos a las marchas, así que nunca se metieron con las mujeres de los hijos de las marchas universitarias, ni de las marchas de la salud, ninguno de eso, solamente se trata de la gente pobre. Acá hay una política que hay que aplicar y no la va a aplicar los mismos que son los responsables de que se haya incrementado, se calcula que triplicado o cuadruplicado la cantidad de gente que vive en la calle. Entonces vos tenés que tener una política de grupos interdisciplinarios que intervengan sobre aquellos que viven en las calles para conocer el motivo, las razones, qué los llevó hasta ahí, poder intervenir adecuadamente, tener una política de vivienda social en la ciudad. Por eso el primer punto que yo marcaba es clave en esta historia. O qué hacemos con la vivienda, con la herencia vacante de la ciudad de Buenos Aires, que es enorme. Tenemos una población, baja la natalidad, aumenta la población más adulta en la ciudad de Buenos Aires. Al bajar la natalidad, ¿qué es lo que faltan también? Herederos. ¿Qué significa eso? Que la ciudad de Buenos Aires se queda con la herencia vacante, podría tener soluciones en materia de asistencia social de todo tipo, no las tiene porque no quiere, le conviene usar el discurso del agrietamiento por el lado de que los pobres fisuras, como le gusta decirles a Marra, vendrían a ser los responsables de los males de la ciudad. Con estas políticas vamos a poder enfrentar esta realidad, yendo a atender la problemática, buscando salidas habitacionales, buscando salidas laborales, y si esta es una ciudad que lo que hace es reprimir al que vende paltas en la calle, definitivamente no es una ciudad que le esté ofreciendo una salida laboral a esos sectores. La izquierda representa de alguna manera la defensa de estos sectores que están buscando trabajo y que tienen que ser asistidos porque no es su responsabilidad. Quiero decir, insisto, la ciudad de Buenos Aires es lo que es porque algunos se han beneficiado mucho y muchos no se han beneficiado, ¿no? Recién hablabas de las problemáticas de la ciudad, y otra que aparece en varios estudios de opinión sobre lo que pasa en la ciudad es el tema de la inseguridad. Quisiera preguntarte cuáles son las políticas que piensa la izquierda para, justamente con una policía que decías recién, la más grande de América Latina, solucionar la inseguridad que se percibe en la calle, los presos que se escapan de las alcaidías. ¿Cómo se abordaría esa situación? Mira, es un tema central y que yo en general, a pesar de que se plantea que la seguridad es una agenda de la derecha, siempre voy a buscar para poder hablar, porque es un tema que nosotros tenemos muy trabajado, vivimos en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, conocemos cómo es de alguna manera el mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires y qué es lo que ocurre. Acá nos falta nuevamente un abordaje que ponga la responsabilidad donde hay que ponerla. Obviamente existen muchas formas del delito, empezando por ahí, ¿no? Sí. Entonces, a veces algunos se acuerdan solamente del delito que ocurre en Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires, y no se acuerdan del delito que anida adentro de Puerto Madero, de la ciudad de Buenos Aires. Y un delito tiene mucho que ver con el otro. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires nunca vas a ver un gobernante que hable sobre el delito que transita, que puede comprar un departamento en Puerto Madero, eso se compra con plata del narcotráfico, ahí viven los que manejan el delito y en las villas viven quienes lo ejecutan en todo caso. Entonces, lo que tenemos es que tenemos una policía en la ciudad de Buenos Aires que a la luz de muchos hechos, pero particularmente de lo que fueron, vos lo mencionaste, las fugas, las 17 fugas que se llevaron adelante en un año en la ciudad de Buenos Aires,
otros aspectos que tienen que ver con el delito en la ciudad, como ha sido que recientemente fueron condenados los policías que mataron a Lucas González, el pibe que estaba a metros de la Villa 21-24 y que fue baleado por policías de civil, o cuando vemos, por ejemplo, bueno, lo que ocurre también con las habilitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en donde la participación delictiva de parte de la policía también es constante, o en muchos otros hechos. A mí me tocó vivir muy de cerca un hecho, una compañera nuestra, delegada del Polo Obrero, fue asesinada en Floresta, y el fiscal que tenía que investigar en la causa nunca investigaba, y nos dimos cuenta en un momento que no investigaba porque la policía estaba vinculada con ese lugar en donde supuestamente se distribuían drogas. Entonces, el primer problema de inseguridad que tenemos en la ciudad es su policía, que está absolutamente corrompida, que permitió que en 17 oportunidades ser coimeada en diferentes comisarías y alcaldías para que se produjeran las fugas. Ni una sola fuga se produce sin la coima a alguno de los policías que está presente en esas comisarías. Y ustedes no ven que se hayan avanzado en esas investigaciones. Entonces, en la medida que tengamos una policía dispuesta a hacer pactos con situaciones delincuenciales en la ciudad, nunca vamos a poder resolverlo. Tenemos un territorio muy acotado, una policía súper extendida. O sea que cada policía en cada comuna de la ciudad sabe lo que pasa en su comuna. Nadie roba un celular si no le reporta ese robo a la policía local que le toca administrar el delito en ese lugar. Así funciona la realidad social en la ciudad de Buenos Aires. Pasa en la zona de Once, pasa con la explotación de la prostitución ajena, pasa con las terribles situaciones que tenemos de abuso en las infancias. En todo eso hay redes de trata, narcotraficantes funcionando en consonancia con una policía que está dispuesta a coimear, etcétera. Tenemos que romper ese vínculo que hay. ¿Cómo hacemos para romper el vínculo igualmente entre el delito y esta policía que es tan grande? Y que también esto creo que muchas veces nos pasa de que decimos, bueno, sabemos que la guita que va a los departamentos de Puerto Madero son del narcotráfico. Bueno, ¿cómo hacemos para probarlo y para demostrar que es de esa manera y también hacer que la justicia funcione? Porque después del otro lado decimos, lo que le pasó a Lucas González obtuvo justicia, pero no es la norma. Muchas veces no esperamos a que todo obtenga esa justicia, cuando Totalmente. debería ser al revés. Solo para agregar, después de una de las últimas fugas, Jorge Macri cambió el Ministerio de Seguridad y descabezó a la policía de la ciudad. En dos oportunidades pero lo hizo. Sí. Es el nivel de inutilidad de parte de Jorge Macri para resolver el problema de fondo es total. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir con una policía que sea coimera y que administre el delito. Si quieren una policía para reprimir, no para evitar el delito. Ellos creen que la ciudad de Buenos Aires y que la vida es inherente, que haya delitos. Entonces dicen, bueno, ¿quién lo administra el delito? Si es inherente a la sociedad en la que vivimos, ¿quién tiene que hacerlo? Entonces es un drama fenomenal. Necesitamos que nos gobiernen gente que no sea corrupta, que no quiera enriquecerse a costa de meter a un pibe pobre a que sea soldadito de un narco. En cambio, ellos están discutiendo en el Congreso Nacional bajar la edad de imputabilidad, de punibilidad. Es un desastre. O sea, quiero decir, si el 1% de los delitos dolosos los cometen menores de 16 años, nuestro problema no son los pibes menores de 16 años. Nuestro problema es que si bajan la edad de punibilidad, los narcos van a ir a buscar los soldaditos a los pibes de 8 años en vez de a los de 15. Nuestro problema es que ellos no desarman los búnkers que hay en la ciudad de Buenos Aires y que todos los vecinos de la Villa 21, de la 1114, de los barrios como Constitución, etcétera, saben dónde están. ¿Por qué la policía no sabe? No es que no sabe, ellos administran el delito. Entonces, lo que vos señalabas antes es muy importante. Necesitamos una fuerza política que no oculte que el problema pasa en gran medida porque institucionalmente el Estado de la Ciudad de Buenos Aires está inficionado por la coima, el delito, la corruptela. Y ningún candidato habla de esto porque, no, mirá si te vas a meter con la policía. Yo no me meto con la policía, me meto con la dirección política de esa policía que la quiere corrupta, no la quiere transparente, sana y defendiendo a los vecinos. La quiere corrupta porque ¿quiénes son los que están en Puerto Madero? Son narcos, pero también son sojeros que no despachan la soja en blanco,
También son los grandes empresarios textiles que tienen al 80% del rubro textil en negro. Tenés a los empresarios farmacéuticos que así podría seguir. Entonces, lo que tenemos es una vida en donde hay clases sociales que son intocables y las mayorías sociales, que son las empobrecidas, etcétera, son las estigmatizadas, las señaladas. Hablemos de la población migrante de la ciudad. La población migrante de la ciudad, que es el 15% del conjunto de la población de la ciudad, solo ha traído riquezas a esta ciudad y es tratada como si fuera delincuencia. Solo ha traído riquezas. Es el que labura en el gremio textil, es el que labura en el gremio de la construcción. Digo, para decir rubros en los cuales la comunidad paraguaya, la comunidad boliviana, la comunidad peruana están en los comercios, etcétera. Solo traen riquezas y lo único que hacen los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires es estigmatizarlo y tratarlo como si fueran delincuentes. No a cualquier extranjero. Porque la xenofobia, el racismo, los discursos que buscan desunir a la población, obviamente son antojadizos y buscan, entonces, ahora que tenés la pielcita marrón, ¿de dónde sos? ¿Perú, Paraguay o Bolivia? Sos delincuente. Ahora, si sos extranjero y venís de Francia, si sos de Rusia, si viniste de Ucrania, no, sos un capo. Si viniste de Venezuela, sos un capo. Quiero decir, ¿por qué ocurre de primera eso? Y de segunda. Exacto, y ocurre simplemente porque la arbitrariedad del discurso del poder lo que quiere hacer es que la sociedad se pelee entre sí por cosas que no tiene que pelearse entre sí. Y evitar que nos unamos sobre lo que nos tenemos que unir, que son las políticas empobrecedoras, la coima, la delincuencia y este tipo de situaciones. Así que si la izquierda crece, reúne más fuerzas, nosotros vamos a poder multiplicar un proceso que se dio en Soldati y que creo que hay que prestarle atención. Cuando a una joven de Soldati le robaron el celular y la mataron, el vecindario se organizó. Y lo que exigía era que la policía le abriera los libros de la policía y mostraran cuál había sido su actividad, dónde estaban los policías en esa oportunidad. A mí me pasó que me mandaran mensajes de WhatsApp en el momento que estaban matando a esta chica que le habían robado el celular y me dijeran, ¿sabés dónde estaba la policía? Y me lo mandaron con foto y todo. Acá estaba la policía. ¿Qué estaba haciendo? Coimeando a gente que tiene máquinas en su casa y que hace vestimenta por su lado, digamos, para ir a exigirle, che, mostrame la boleta, no sé cuánto, etcétera. Estaba coimeando a trabajadores de la costura. Entonces, este es el drama que tenemos y este es el drama de la inseguridad. Se ataca reventando los búnkers que funcionan en las barriadas más humildes, devolviéndole a esa población la seguridad que necesita para que dejen de haber balaceras y todas las situaciones que hay, que son el factor de inseguridad entre la población más empobrecida de la ciudad. Necesitamos que se ataque a los factores de inseguridad. Están en la policía, en los grandes narcos y en el sector de poder y, como vos señalaste antes, en el poder judicial. Un poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires que ha sido seleccionado como un toma y daca entre Angelici y Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos es parte de las listas de Santoro, Angelici es el principal operador del macrismo y del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando las cosas llegan al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, se acabó lo que se daba. Se acabó. Si había un juez que tenía ganas de hacer algo bueno en la Ciudad de Buenos Aires, llega al Tribunal Superior y se reparten las cosas de acuerdo al apetito político del macrismo o el peronismo. Quiero quedarme un poco en la parte judicial porque hace unas semanas terminaste procesada por dichos sobre el Estado de Israel. ¿Querés contarnos un poco qué pasó? ¿Te embargaron las cuentas? No, bueno, ese proceso todavía no ocurrió. En el año 2023, en medio de lo que fue el primer alto al fuego que se dio para el intercambio de rehenes, yo tuve expresiones al respecto de lo que fue ese proceso, obviamente, que es de interés mundial, no solamente en la Argentina, y planteé, por un lado, que el Estado de Israel mentía con el caso Emily. El caso Emily fue una de las rehenes más pequeñas que fue devuelta en ese primer intercambio y hasta ese momento, fines de noviembre del 2023, Israel decía que ella había sido asesinada y le había dado a esa narrativa un valor especial. Entonces yo decía, bueno, que habían mentido adrede porque decían ese tuit, porque parece ser que la barbarie que ya se ha desatado no les alcanza, necesitan más. Y después también planteé, se estaba dando un debate si se le podía decir nazi, digamos, al régimen del Estado de Israel, y decíamos, bueno, si el nazismo es supremacismo, es racismo,
Bueno, se le puede dar en función de que lo que ocurre en Israel contra el pueblo palestino y contra el mundo árabe en general es un caso de supremacismo y racismo. Yo tengo 30 años de militancia. Pertenezco a una corriente trotskista que combatió el fascismo en vivo y en directo. Que fue perseguida porque sus dirigentes eran judíos. Pertenezco a una corriente que formuló de manera escrita, toda una posición al respecto de lo que ha sido el colonialismo en el territorio palestino desde mucho antes del 48, que fue el año en que se conformó el Estado de Israel. Y digo, acá no hay improvisación. Acá hay dos campos, los que defienden el genocidio y los que lo repudiamos, lo denunciamos y estamos tratando en la vida de que esto se frene de una vez por todas. ¿Pero no hay genocidio de ambos lados? No, en absoluto. No hay teoría de los dos demonios ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. No teoría de los dos demonios. Sí, genocidio de los dos lados, genocidio lo comete un Estado. Por ejemplo, Palestina ni siquiera tiene Estado. Entonces, una nacionalidad que no tiene ni siquiera un Estado no puede cometer un genocidio, no tiene ejército. ¿Los secuestros por parte de Hamas no crees que fueron parte de un genocidio? No, no lo es por definición de lo que significa un genocidio. Lo tiene que ejecutar un Estado, un genocidio. Un grupo étnico que no tiene ejército propio no comete genocidios por definición, quiero decir. Por eso la Corte Penal Internacional, si bien señala y amonesta la acción de la resistencia palestina, no fue solo el grupo Hamas, pero conviene decir que fue Hamas, ¿no? Porque hay que impactar a la sociedad. Realmente lo que ha hecho es criticarlo, pero por supuesto que no adjudicarle un mote de una caracterización, una conceptualización que no le corresponde a nacionalidades buscando, digamos, alguna reivindicación propia, en este caso que de alguna vez por todas se conforme el Estado palestino, sino que le cabe a los estados y fundamentalmente a los estados que son apoyados por el imperialismo. Estado de Israel solo no hubiera podido hacer nada. Lo hace porque Estados Unidos le dio millones y millones de dólares en presupuesto, bombas y todo lo que necesita para ir a exterminar a un pueblo. Entonces acá lo que ha ocurrido es que me han procesado por opinar y que se ha instalado el delito de opinión. Se usa la ley antidiscriminatoria para instalar el delito de opinión en la Argentina. Pero no se le aplica a cualquiera, ¿eh? No vimos a Rafecas indignándose porque el presidente de la Nación diga que a los zurdos de mierda los va a correr hasta el final del planeta, o porque diga que la pedofilia está asociada a la homosexualidad. Verdaderos problemas discriminatorios que existen en nuestro país y que parten del propio Estado y se instalan en la sociedad, que fomentan el odio. Por ejemplo, cuando el gobierno dice vamos a correr a los periodistas y ustedes tienen que odiar mucho más a los periodistas, después pasa que viene uno y lo faja a Roberto Navarro en una reunión de trabajo. Quiero decir, entonces ahí tenemos actos discriminatorios que desde lo verbal luego se traducen en actos fascistas directamente, pero a Rafecas lo único que le molesta es si te metes con la Daya. ¿Crees que el procesamiento tuvo que ver para impactar en la campaña? Sí, creo que sí, por lo siguiente, digo, no es un tema de opinión y nada más. A mí me indagaron en octubre del 2024. El Código de Procesamiento Penal dice que el juez tiene que determinar si te sobreseen o te procesan en el plazo de 10 días hábiles. Explíquenme por qué en una causa que tiene un expediente que debe tener 30 páginas, tardaron 5 meses para procesarme y lo hicieron en medio de la campaña electoral. Es una persecución, no soy la primera que la vive. Alejandro Bodar está tramitando una causa similar en el fuero de la ciudad de Buenos Aires. Cristian Díaz se suicidó luego de que lo detuvieran durante 9 meses por expresarse en las redes sociales en favor de Palestina. Es un obrero metalúrgico de Varela, de él no se supo nada. Entre el 2023 y el 2024 estuvo preso 9 meses sin que le abrieran siquiera el celular en el Poder Judicial para confirmar si era terrorista o no. Cristian no era terrorista, era una persona de ascendencia árabe que apoyaba al pueblo palestino. Tenemos una maestra en La Pampa que acaba de ser multada por $1 millón por haber dicho en clases que están habilitadas por la ley para hablar de derechos humanos que en Gaza se cometía un genocidio. No soy original en nada, chicos. Yo dije algo que dice la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional, la ONU, los 500 que han ganado
Oscars en la Academia de los Oscars y que salieron a reclamar contra el secuestro del director palestino que días después de ganar el Oscar fue secuestrado. No soy en nada original. Lo dice la comunidad judía de varias partes del mundo que aparte expresan su adhesión a mi punto de vista y a mis dichos en la propia causa judicial. El día viernes vamos a hacer una audiencia en el Congreso y ahí se van a expresar también muchos otros. Yo tengo el honor de que realmente hoy estén hablando personas que por supuesto saben muchísimo más que yo, que soy una militante de toda la vida, etcétera, pero estudiosos de la temática hoy se están pronunciando y han dicho que esto es una barbaridad, este procesamiento, y yo quiero decirles algo, que me procesen todo lo que quieran. Yo, si esta provocación sirve para avanzar en que hablemos del genocidio que se comete y reclamar que de una vez por todas se finalice ese genocidio, miren, si acá hay derecho a la defensa, entonces le tenemos que dar la razón a Hamas, estamos fritos. Porque como el comienzo es el ataque colonial de parte de unos sobre otros, la Nakba, el desplazamiento de 800.000 personas en el 47-48, y esto empieza desde mucho antes, quiero decir, ¿estamos todos locos? ¿Cómo vamos a admitir la idea de que se puede cometer un genocidio en nombre del derecho a la defensa? Digamos, eso es la deshumanización completa de las relaciones laborales, de las relaciones humanas. El sionismo es una corriente política que existe hace 150 años en el mundo. Y el judaísmo es una religión que existe hace más de 5.000 años. Tratemos de no mezclar las cosas, tratemos de no pretender que no se pueden tener opiniones políticas sobre otros grupos políticos. Yo soy de un grupo político y los sionistas son de otro grupo político y discutimos de política. Y que aprendan a hacerlo en el plano de la discusión de una facultad, de un medio de comunicación, y no que quieran amordazar a quienes defendemos Palestina y lo vamos a seguir haciendo como lo hacen millones de personas en el mundo. Más allá de la posición clara que reafirmás, ¿no temés que este proceso judicial repercute en tu campaña, en tu elección? Para mí defender posición, yo quiero que me voten los que quieran defender a Palestina y oponerse a un genocidio, no quiero que me voten los que defienden genocidios. La vida electoral y política es así, vos no podés conquistar el aprecio del conjunto, del 100% de una población, sino que le hablas a un sector. Yo le quiero hablar al sector que no quiere que haya genocidios. En la Argentina de la dictadura militar, en Armenia, que no quiere que haya genocidios contra el pueblo kurdo, que no quiere que haya genocidios en Sudán y que no quiere que haya genocidios en el del pueblo palestino. No lo admitimos bajo ningún caso. Y eso es lo que quiero defender, una población que defienda los derechos humanos. Así que creo que, mira, no sé si nos afecta el anterior proceso que me tocó, digamos, que se notara mi existencia, digamos, y mi opinión sobre Palestina, me tocó también en un proceso electoral. Y nosotros, el Frente de Izquierda, entre la PASO y la General, creció. Quiero decir, no sé quienes piensen que en la ciudad de Buenos Aires son más los que quieren un genocidio que los que quieren que se termine lo que está ocurriendo en Gaza, creo que están equivocados realmente. ¿Crees en Dios, Vanina? No soy atea absolutamente. Bueno, hace unos días falleció el Papa. Quería saber cómo lo tomaron, cómo lo tomaste, cuál es tu opinión. Mira, si Bergoglio viviera tendría que decir que en realidad él me tendría que haber iniciado un juicio a mí y no la DAIA, digamos, porque si hay algo a lo que me dediqué toda la vida fue criticar a la Iglesia Católica más que a cualquier otro culto en este mundo, porque es el culto de Estado en la Argentina, y yo me dediqué toda mi vida a luchar por la separación de la Iglesia y del Estado, etc. Bergoglio, luego Francisco, fue una persona que atravesó especialmente mi análisis sobre el lugar que ocupa la Iglesia en el Estado argentino. ¿Por qué? Porque él fue el presidente del episcopado cuando se produjeron hechos muy importantes en la Argentina. Yo soy una militante aparte contra el abuso sexual en las infancias. Entonces, no puedo tener la mirada romántica que hoy se tiene sobre Francisco sin dejar de entender, más allá de las posiciones que se toman o de, para mí, lo que es un exceso, digamos, de halagos a veces que se producen cuando alguien termina sus días, etcétera, creo realmente que puedo hacer un análisis en el cual se entiende que obviamente Bergoglio representó y representa dentro de la Iglesia Católica una puja que hay entre los sectores que le ganaron a él en conservadurismo, porque él fue siempre un representante conservador de la Iglesia Católica Argentina, que representan posiciones mucho más extremas desde el punto de vista de lo que hoy vemos de la deshumanización reinante. No obstante eso, no acuerdo con la doctrina de la Iglesia y no creo que Bergoglio haya cambiado los principios doctrinales de la Iglesia. Esto no ocurrió
Estos fueron pronunciamientos, algunos de él. Algunas veces dijo que había que dejar de hacer mariconeadas, otras veces dijo que había que respetar a las diversidades sexuales. Era un político fundamentalmente Bergoglio. En la Argentina tomó un realce especial, primero por sus pujas con el kirchnerismo, luego por sus pujas con el macrismo. Yo lo viví muy de cerca también en la iglesia, porque en esta ciudad de Buenos Aires yo milité muy fuertemente para que se hiciera justicia por los pibes de Cromañón. La Iglesia Católica, de la mano de Monseñor Lozano y de la mano del episcopado de Bergoglio, tomó un protagonismo muy importante en ese proceso de lucha también. Quiero decir, me parece que hay que analizarlo como un hombre político, de incidencia política internacional, y que creo que un sector importante del pueblo lo va a recordar, por suerte, por algo que tiene que ver con un reclamo de democratización de parte de la Iglesia Católica, y eso está bueno, y por el otro lado, él no fue el santo que muchas veces se quiere plantear frente a hechos tan importantes como la pedofilia y la pederastía dentro de la Iglesia Católica, a la cual, discúlpenme, es para largo, sí, encubrió de manera completa. Hoy en la Argentina estamos a días de que salga en libertad Julio César Grassi. Julio César Grassi fue defendido por él de punta a punta, es cura todavía, detenta su estatus sacerdotal, porque en gran medida Bergoglio así lo quiso. Entonces, bueno, yo voy a siempre estar del lado de las víctimas del poder, y creo que quienes sufren los abusos dentro de la Iglesia Católica son víctimas del poder, y bueno, y de esto hay que hablar, creo. Y bueno, ojalá el deceso de Bergoglio sirva para que hablemos de estas cosas, digamos, y también de muchas otras que planteó él en el debate público, y eso lo reconozco terriblemente. Por el hecho de Palestina, el gobierno de Israel dio la orden antes de ayer. Retiró el comunicado. Eliminar de todos lados los pesares manifestados de parte de sectores del sionismo por la muerte de él. Bueno, realmente es terrible. Ahora, no fue tampoco el primer papa que se pronunció o dijo algo en favor de Palestina, realmente. Gracias. Gracias a ustedes.